Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión de la Feria Virtual del Libro de Chile. En esta oportunidad estamos contando con la presencia de Marcela Barrientos, Liliana Bianco, Sandra Galarza, quienes nos presentarán un homenaje a a Sargenta Candelaria Pérez. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Adelante, por favor, Marcela. Hola, hola Rita, muchas gracias. Hola Sandra, hola Lili. Hola. Hola, buen día. Seguimos acá en la búsqueda de más mujeres que hicieron algo por el país que estamos homenajeando, que en este caso es Chile. Encontramos a la sargento Candelaria Pérez. Dice Ignacio Silva en su libro La sargenta Candelaria Pérez, Recuerdos de la campaña de 1838 contra la Federación Peruano-Boliviana, libro que citaremos en repetidas ocasiones en esta presentación. Los hechos memorables que registran la historia no han sido obra exclusiva de los hombres. Participación de no escaso influjo ha cabido a ciertas mujeres privilegiadas. Sin mérito que hagamos de emperatrices o reinas distinguidas desde tiempos remotos, se manifiestan con soberbio relieve las empresas casi sobrehumanas a que alcanza el espíritu de mujeres superiores, ya de ilustre prosapia, ya nacidas en oscura o modesta condición. Candelaria Pérez nació en 1810 en el barrio La Chimba de Santiago. En su infancia no recibió instrucción debido a la pobreza de su familia y se empleó desde muy niña. Trabajó como empleada doméstica en Valparaíso y más tarde con una familia holandesa quienes la llevaron consigo al Callao en 1833. Gracias al apoyo de un amigo se independizó y estableció una pequeña fonda conocida como Fonda de la Chilena. Veamos lo que nos cuenta Silva, quien ha hecho una exhaustiva investigación sobre esta mujer en su libro. Candelaria Pérez, más conocida con el nombre de la Sargento Candelaria, nació en Santiago, en el barrio llamada en otro tiempo La Chimba, en los albores de nuestra independencia. Hija de un chacarero, a dar crédito a lo que asegura un distinguido escritor nacional, no recibió en su infancia instrucción de ningún género. Basta hacer notar que no sabía leer ni escribir. Su infancia y su juventud son completamente desconocidas. El único dato que hemos podido recoger es que siendo muy niña se trasladó de Santiago a Valparaíso en calidad de sirvienta en una casa acomodada. Después de residir algún tiempo en esta ciudad, pasó al servicio de una familia holandesa con quien se fue al Callao en 1833. En esta ciudad trabajó después algún tiempo en compañía de sus propios patrones en un café o tambo. Más tarde, mediante la protección de un inglés, establecióse sola con una fonda que era universalmente conocida con el nombre de la Fonda de la Chilena, a la que llegaba toda clase de gente de mar y sobre todo sus compatriotas, porque los chilenos, donde quiera que se encuentren, se dirigían a donde estén sus paisanos. Allí, al calor de la tertulia, harían recuerdos del pedazo de tierra que los vio nacer, de sus parientes y amigos, y allí tal vez sería donde se avivó en ella ese amor patrio de que diera posteriormente tantas pruebas en la campaña que sostuvo y consumó con feliz éxito la segunda expedición de Chile envió al Perú en 1838 durante la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. Consideramos oportuno dar a conocer, aunque sea brevemente, las causas de esa guerra. La República de Chile, como las otras que nacieron en América del gran movimiento revolucionario de 1810, no escapó a esas luchas internas propias de pueblos que, sometidos largo tiempo a la servidumbre, comienzan casi de golpe a respirar una atmósfera de libertad y pretenden, sin educación previa y razonada, transformarse en naciones sólidamente constituidas. Libre ya de las contiendas intestinas que perturbaron su desarrollo desde el principio de 1823 hasta el 17 de abril de 1830, día en que la sangrienta batalla de Lircay puso fin a ese periodo funesto, hacía 7 años que Chile, en evolución tranquila, lenta, pero firme,
se consagraba la doble y ardua tarea de echar las bases de su organización política y la de su prosperidad económica. Como todo esfuerzo de magnitud, aunque sea legítimo y digno de respeto, ha de encontrar en su camino entorpecimientos y resistencias. Chile, casi repentinamente, se ha vuelto en 1836 en una lucha externa que le sacude en sus cimientos y su atención distrae de la tarea iniciada. Largo tiempo que resentimientos originados por asuntos comerciales y por una deuda cuantiosa, cuyo pago Chile con justicia e infructuosamente reclamaba del Perú, habían producido entre ambos pueblos una situación enojosa y de mutuo recelo. Las guerras civiles, una del Perú independiente y en la que la nación alguna lo aventaja, colocaron a ese país en 1835 en uno de los más difíciles casos de los muchos que, sin enmienda, se ha visto obligado a solucionar sangrientamente por su propia mano o por la ajena. Terminados con Chile las dificultades por un tratado de comercio, amistad y alianza que se firmó en 20 de enero de 1835, en ambos países celebró con entusiasmo tan fausto suceso. Sin duda alguna que tenían razón para regocijarse, pero desgraciadamente la armonía restablecida fue de brevísima duración. El presidente provisorio de Perú, don Luis José Orbegoso, que suscribió aquel tratado y contra quien se sublevó el general Felipe Santiago de Salaverry el 23 de febrero de 1835, confundido por la gravedad de su situación, llamó en su auxilio para restablecer la paz interna al general don Andrés de Santa Cruz, a la sazón presidente de la República de Bolivia. No pudo presentarse a Santa Cruz una coyuntura más favorable para comenzar la realización de designios que largamente había meditado. Ambicioso por carácter, de espíritu absorbente y envanecido con una brillante hoja de servicios prestados en la Guerra de la Independencia Americana, su aspiración suprema era unir al Perú con Bolivia en un solo estado, disfrazando tal propósito con el título de Confederación Perú-Boliviana. No se hizo, pues, esperar la contestación de Santa Cruz al llamado de Orbegoso. Invade el Perú, vence a Salaverry en Socabaya y le hace fusilar en Arequipa. Recibe el título de pacificador del Perú, consigue por hábiles manejos que el Congreso de Tapacarí en Bolivia y las asambleas de Sicunay y Aguara, que respectivamente establecieron los estados sur y norperuanos, se pronuncien de un modo solemne por la Confederación. Y por último, el Congreso de Plenipotencia Ríos, que suscribió el Pacto de Tacna, o sea, Constitución de la Confederación Perú-Boliviana, 1 de mayo de 1837. Proclama protector de dicha confederación para el primer periodo al capitán general don Andrés de Santa Cruz, quien debía continuar en el pleno ejercicio de las atribuciones de que fue investido por los congresos anteriores hasta la reunión del primero de la Confederación. Santa Cruz había ya declarado establecida esa nueva entidad política en 28 de octubre de 1836. Chile, entre tanto, observaba atenta y previsoriamente el drama que se desarrollaba a sus puertas. Los últimos actos de Santa Cruz, aunque éste ocultaba sus propósitos con astucia suma e ingenio poco común, no se ocultaron a la perspicacia de los estadistas que entonces regían los destinos de Chile. La Confederación era a las claras un rompimiento del equilibrio americano, una amenaza permanente para todos los estados limítrofes, y por lo tanto, Chile se alarmó con justicia y la desconfianza, la inquietud y el recelo oscurecen el horizonte internacional. Solo faltaba una chispa para producir una gran conflagración. El Perú se encargó de tan penosa y vituperable tarea. Después de la derrota de Salaverry, Orbegoso se dirige a Lima, donde llega el 8 de febrero de 1836. Uno de los primeros actos de su gobierno fue anular el Tratado de Comercio con Chile, sin respeto a las fórmulas diplomáticas ni aún a las de mera cortesía. No da una palabra de explicación ni excusa alguna sobre un acto de tan trascendental consecuencia. El verdadero origen para adoptar una medida tan deplorable por sus resultados fue la conducta discreta y neutral
que Chile observó en sus relaciones diplomáticas. En efecto, el gobierno de esta república, reconociendo a Salaverry como autoridad de hecho, sometió a la ratificación de aquel el Tratado de 1835, sin manifestarse por esto partidario ni de Orbegoso ni de Salaverry. La conducta de Chile fue sensata, no le correspondía declarar cuál de los dos partidos en lucha era el depositario legítimo de la soberanía nacional. Otra de las razones que inducían a Orbegoso a obrar de aquel modo fue el haber aceptado Chile en carácter de diplomático al plenipotenciario del general Salaverry. El renacimiento brusco de las antiguas rencillas entre Chile y el Perú, producido por el acto inconsulto de Orbegoso, se agravó por un nuevo acontecimiento que exalta el espíritu nacional de ambos pueblos y es causa inmediata de una guerra larga y sangrienta. El general chileno don Ramón Freire fue desterrado de Chile indefinidamente después de la batalla del Ircay, que ya hemos recordado. Unido a varios chilenos que participaban de la misma suerte, concibe la idea de armar una expedición con el fin de traer a Chile la guerra civil. Auxiliado por el gobierno del Perú, la expedición de Freire zarpa del Callao en 2 buques de guerra de propiedad de aquel gobierno y se dirige a Chile con el propósito de apoderarse de la provincia del Chiloé y desde allí iniciar sus operaciones. Freire llega a su destino en el bergantín Orbegoso, hace reconocer su autoridad por el gobernador del archipiélago y se cree ya seguro de vencer toda resistencia posterior. Mas la acción de 2 oscuros marineros chilenos desbarata todos sus planes. Entregan la fragata Mojiteagudo a las autoridades chilenas y el ministro Portales, que había recibido del encargado de negocios de Chile en el Perú, don Ventura Lavalle, oportuno aviso de la expedición, envía aquella fragata a Chiloé con orden de sorprender y capturar al general Freire. La misión de Monteagudo se realizó sin obstáculo en todas sus partes. Penetra en los canales de Chiloé, se apodera de los fuertes de Aquí y Valcacura, y a la mañana siguiente del mismo general Freire, que se había refugiado en una fragata ballenera. La expedición de Freire fue el último acto que determinó, sin remedio alguno, la guerra entre Chile y el Perú, iniciándose las hostilidades de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y tras el saqueo a su negocio por tropas peruanas, Candelaria Pérez se convirtió en informante de la Armada chilena. ¿No se escucha, Liliana? Bueno, empiezo de nuevo, no me di cuenta, disculpen. Mientras ocurrían estos hechos, Candelaria Pérez estaba consagrada exclusivamente a la dirección de su negocio, o fonda, que le producía lo necesario para vivir. En los primeros momentos, Candelaria fue denunciada como protectora de sus compatriotas, y a punto tal llegó la exaltación en su contra, que según relación de ella misma, los peruanos asaltaron su fonda y le robaron hasta los ladrillos del piso, salvando su vida milagrosamente. Este contratiempo no arredró el espíritu de esta mujer excepcional. Por el contrario, se dispuso con toda la energía de su alma a servir, si era posible hasta el sacrificio, a la causa de su patria, y al efecto recurrió a un ingenioso artificio para burlar tanto la prohibición del coronel Guarda, como la vigilancia era extrema en tales casos. En connivencia con el capitán de un buque norteamericano que se prestó generosamente a secundar su acción, se embarcaba día a día en uno de los botes de aquel buque, de estación en el puerto, y disfrazada de marinero, se dirigía a los barcos chilenos, llevando a los marinos chilenos noticias interesantes sobre las maniobras operadas en tierra. Este auxilio, altamente provechoso para la escuadra de Postigo, no duró largo tiempo. Una esclava de la misma Candelaria, según unos, o una criada de su fonda, según otros, delató a nuestra heroína e inmediatamente fue aprehendida, cargada de cadenas y encerrada en un oscuro calabozo de las casas matas del Callao. Durante su prisión fue sometida a rigurosa prueba. No solo se le confundió con los forajidos, sino que víctima diaria de soeces y irritantes burlas
de sus carceleros, fue puesta en capilla para ser fusilada. Desde su calabozo oyó el estampido de los cañones que cubrieron de gloria a los vencedores de Guías, primer hecho de armas en que el ejército chileno obtiene un espléndido triunfo en las puertas de Lima, sin tener más noticias de las operaciones bélicas que las transmitidas por los carceleros, que amargaban su corazón con la amenaza de ser próximamente fusilada, y viendo que las tropas de la Confederación permanecían dueñas del puerto, Candelaria Pérez no dudó de la derrota de los chilenos. En estas labores fue descubierta por el ejército peruano, lo que determinó su reclusión en la cárcel del Callao. Un día el coronel Guarda pasa por la puerta de su prisión, ve a Candelaria y le concede una audiencia. Oye a la prisionera, quien se queja en términos enérgicos y casi insolentes del trato injusto que se le daba. Se despierta en él cierta benevolencia hacia aquella y dice a los soldados que la custodiaban con marcado tono de desprecio: larguen a esta chola infame, que se vaya con sus chilenos. Una vez liberada, reanudó con mayor fuerza su objetivo de luchar junto a sus compatriotas, deseosa de venganza, solicitó su incorporación al ejército chileno y fue enrolada en calidad de cantinera enfermera en el batallón Carampañe. Candelaria Pérez ofreció un aporte valioso, ya que conocía el lugar y podía guiar a la soldadesca. En efecto, sirvió de mensajera entre el general Manuel Bulnes y el comandante Roberto Simpson. Ofendida en extremo por las palabras, Candelaria juró vengarse con hechos que dieron a conocer a los peruanos quién era la chola a quien tan poco miraban. En cumplimiento de su promesa, se encaminó sin tardanza a la ciudad de Lima con el objeto de reunirse al ejército chileno que ocupaba aquella capital desde el 22 de agosto de 1838, siguiente día de la batalla de Guías. Allí fue recibida con entusiasmo por los que habían de ser sus futuros compañeros de armas y de sacrificios, manifestación que con su servicio, abnegación y sufrimiento demostró más tarde ser harto merecida. El mismo general Bulnes, que antes había intentado con empeño su rescate, la acoge con aprecio y simpatía, la incorpora al ejército y la ocupa en los asuntos de servicio. El mismo día de su incorporación, aquel 22 de agosto, Candelaria marcha en una división chilena que, mandada por el general José María de la Cruz, salió en dirección al Callao, con el objeto de impedir que los vencidos de Guías se uniesen a la guarnición de los castillos. En el campo de batalla, Candelaria Pérez fue una mujer aguerrida y temeraria, demostró grandes habilidades militares y combatió en las primeras filas de contiendas como el sitio del Callao y la batalla de Yungay. Además de lo anterior, también curó a los soldados heridos. En reconocimiento a sus servicios, el general Bulnes la dotó del grado de sargento. Fracasadas las negociaciones que se iniciaron con el coronel Guarda a fin de obtener la rendición de la plaza, un decreto expedido por el general Gamarra el 31 de agosto de 1878 declaró en estado de sitio y bloqueo la fortaleza del Callao. Durante este sitio, que se prolongó hasta el 8 de noviembre del mismo año, los servicios prestados por Candelaria Pérez fueron muy distinguidos y provechosos en demasía para los sitiadores. Servía activamente en las grandes guardias y se incorporaba a las partidas de guerrilleros que, para contrarrestar las del enemigo, salían a menudo del ejército restaurador, distinguiéndose por hechos que le granjearon la consideración de todos. El conocimiento práctico de las localidades adquirido por su larga residencia en el Callao influyó para que se le confiara, desde luego, la comisión de dirigir avanzadas que pusieran en constante alarma a los sitiados. Agregada a una compañía del Carampague, no hubo día en que Candelaria no utilizara a los enemigos, matándole gente, arrojándole salitre a los pozos que suministraban agua y esparciendo proclamas en los contornos de las fortalezas. En los ataques y asaltos en que se combatía con desesperación, Candelaria se hizo notar en primera línea por su bravura, el ingenio de sus estratagemas y su entusiasmo superior a todo elogio. En la noche del 29 de septiembre, el coronel Don Pablo Silva, comandante del batallón Aconcagua, penetró con algunas fuerzas al pueblo del Callao a fin de ejecutar un movimiento convenido entre los sitiadores y algunos oficiales de la guarnición sitiada. La tropa del coronel Silva fue guiada por Candelaria, marchaba, dice un distinguido historiador,
a la cabeza de la columna con una osadía superior a su sexo, señalando el camino y de peligro sin desmayar, antes bien infundiendo energía, llegó hasta las puertas del castillo, donde retó en alta voz a los sitiados que salvasen sus impenetrables murallas. El castillo que alude el historiador citado era la fortaleza de la Independencia, el más importante de los que defendían el Callao. Grandioso y sombrío edificio, agrega el mismo historiador, rodeado de altas murallas que solo de trecho en trecho dejaban ver las bocas de los cañones que le sirven de defensa. La empresa era demasiado arriesgada, pues cerca de este había otro más pequeño llamado el Castillo del Sol, cuyos fuegos cubrían el pueblo y abarcaban alguna extensión fuera de él. Como se comprende, el arrojo en esta ocasión hizo gala Calendaria, consagró ante sus compañeros casi definitivamente su heroísmo. Más adelante cuenta, mientras Torricos se retiraba sobre Recuay, el enemigo utilizó la retaguardia de la división. Candelaria, que formaba parte de esa retaguardia, peleó como el primero sin desmayar ni un instante, y alentando a sus compañeros con palabras tan enérgicas y patrióticas que hacían vibrar sus corazones de coraje y entusiasmo. En la tarde del siguiente día, Torricos se alejó del pueblo de Recuay en dirección a Huaraz, a donde llegó a las 12 de la noche y dirigióse inmediatamente al cuartel general a fin de imponer verbalmente al general en jefe en todas las ocurrencias acaecidas. El 18, el día siguiente de recibir instrucciones, se acordar el modo como se debía conducir en lo sucesivo. El cuartel general recibió con inusitadas manifestaciones de entusiasmo a los que habían sostenido la retirada con tanta valentía y denuedo. Candelaria entró al frente de la columna y objeto fue de calurosas manifestaciones, homenajes muy justos por su valor y relevantes cualidades militares. Esta vez el general en jefe dispuso que Candelaria fuese considerada en clase de sargento primera, para que así pudiese gozar del corto sueldo de 12 pesos mensuales, dotación asignada a dicha clase. El ejército entero, que fue testigo de la bravura personal de Candelaria en el célebre episodio del Pan de Azúcar, la aclamó con entusiasmo, cariño y veneración. Este brillante prólogo de batalla de Yungay terminó a las 10 de la mañana, produciendo temor y desaliento en Santa Cruz y sus tropas. La verdad que ya no es el que está escrito. Terminado el ataque de Pan de Azúcar, comenzó el de los atrincheramientos del ejército enemigo y luego la batalla se hizo general en toda la línea de ambos combatientes. El fuego de infantería y de artillería fue haciéndose más y más mortífero a medida que los chilenos avanzaban a cuerpo descubierto sobre el campo enemigo. Hubo cargas furiosas de caballería y a la bayoneta, y durante 6 horas prodigios de valor y de heroísmo ilustraron el campo de acción. La batalla, una de las más encarnizadas, sangrientas y tenaces de que haya sido Teatro la América, concluyó a las 4 de la tarde, hora en que el general Bulnes, en el mismo campo de su triunfo, redactaba de carrera la primera noticia de la victoria que envió a Chile con el coronel don Pedro Urriola. Vencido Santa Cruz, que huyó precipitadamente, abandonando los restos desorganizados de su ejército, la Confederación quedaba disuelta de hecho. Tan heroica fue la conducta del ejército chileno que el general don Agustín Gamarra escribía en una de sus cartas al excelentísimo señor presidente de Chile, don Joaquín Prieto, las siguientes palabras: 5 horas de combate encarnizado, venciendo posiciones inaccesibles, han probado que el soldado chileno es el más valiente del mundo. En lo más reñido de esta pelea, Candelaria Pérez se hizo notar, como antes, por su indiferencia ante el peligro, por su arrojo temerario, por las enérgicas arengas con que enardecía el alma de nuestros soldados, y por el solícito interés con que atendía la curación de los heridos. En noviembre de 1839, el ejército chileno fue recibido en Santiago por una multitud que ovacionaba su triunfo. La sargento Candelaria Pérez recogió fuertes aplausos por su excepcionalidad. De hecho, el ejército le rindió homenaje en el Congreso a través de un discurso pronunciado por el presidente Manuel Bulnes Prieto, y el gobierno la ascendió al grado de subteniente. Era el 19 de noviembre 1839, la primavera comenzaba a vestir los árboles con su ropaje matizado y pintoresco. La ciudad se vestía de gala. El pabellón ondeaba al frente de todas las casas,
mientras en la Alameda una multitud compacta aguardaba ansiosamente el momento en que se asomasen las primeras columnas del ejército. Entre los álamos se habían colocado palcos, adornados con guirnaldas de flores para las alumnas de todos los colegios, y varios arcos triunfales, realzados con versos alusivos a la campaña, trazaban el camino que recorrerían los vencedores. Al pie de esos arcos o bajo de ellos se agitaba una multitud inquieta, compacta, compuesta de todo lo que tenía Santiago, del más alto y del más bajo, desde el centro hasta el arrabal. Todas las categorías sociales se borraban por un momento y se refundían, por así decirlo, dentro de la gran idea de la patria. Entre tanto, el general Bulnes, que había alojado la noche anterior en la finca de don Francisco Ruiz Tagle, a donde había ido a buscarlo una comisión de ciudadanos, entre quienes se encontraba el presidente Prieto, asomaba a mediodía en uno de los extremos de la Alameda, a la cabeza de sus soldados, montado en su caballo de batalla, fiel compañero de sus angustias y peligros. Simultáneamente rompieron la marcha triunfal todas las bandas de músicos, las alumnas de todos los colegios, vestidas de fiesta, entonaron a viva voz la canción de Yungay, a quien hacía coro la multitud, con ese aplauso unísono, pero discordante, como el entusiasmo popular. En pos de Bulnes desfilaron todos los cuerpos de la segunda división, y a medida que se presentaba cada uno, los vivas redoblaban al mismo tiempo, la familia de los soldados rompiendo las filas se abrazaban de sus deudos, y formaban escenas en que el amor y el patriotismo se confundían en un solo sentimiento de alegría. No faltaron en ese momento episodios dolorosos que, como una nota discordante, vinieron a turbar el eco de ese concierto entusiasta. Eran las familias de las víctimas que se acercaban a las filas a indagar los detalles de su desgracia, y cuyos llantos lastimeros se confundían con las aclamaciones frenéticas de la multitud. La larga fila de vencedores, envuelta en ese océano humano cubierta de flores, estrechada con efusión, encontraba resistencia para avanzar. La grita se redoblaba cuando aparecía alguno de esos personajes idealizados por la imaginación popular, como la sargento Candelaria. Esta marchaba al frente de su mitad, con chaquetilla y casco militares, jineta de sargento y su arma al brazo. Esa entrada fue una apoteosis para esa valiente mujer. El pueblo la aclamaba frenético, los más altos personajes, las damas más distinguidas, y el mismo ejército le tributaron ovaciones estruendosas, entusiastas. Incorporada siempre en el Carampañe, permaneció en el servicio hasta poco después de la entrada triunfal a Santiago del ejército expedicionario. El gobierno, haciéndose intérprete del sentimiento público, la elevó al grado de subteniente. He aquí el mensaje que con tal objeto pasó el Ejecutivo al Congreso, en el cual se hace una síntesis del heroísmo de Candelaria y de los servicios que prestó. Con ciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados. Entre los muchos hechos gloriosos que embellecieron las páginas de nuestra historia en la campaña del Ejército Restaurador del Perú, deberán justamente enumerarse los que Candelaria Pérez consagró a Chile, su patria adoptiva. Esta mujer singular, que desde tiempo atrás había fijado su residencia en la capital del Perú, apenas arribó a nuestro ejército a aquellas playas, cuando abandonando con noble y generoso desprendimiento su hogar, sus antiguas relaciones y cuanto poseía en aquel pueblo, se incorporó voluntariamente a aquel para prestarle los servicios de magnitud, aún con notorio peligro de su misma existencia. Durante el sitio que después de la batalla de Guía se puso a la fortaleza del Callao, el entusiasmo de esta mujer, su arrojo y conocimientos locales fueron para el ejército de la mayor utilidad, pues constantemente se le vio incorporada entre la tropa que debía desempeñar cada día el peligroso servicio de ser descubiertas y reconocimientos bajo el tiro de la misma fortaleza. Ella le acompañó en la campaña al norte de la sierra participando de todas sus penalidades y privaciones, y con admiración de todo él quiso participar también de los peligros en las célebres jornadas de Winnie Yungay, conduciéndola a su patriótico entusiasmo al extremo de desplegarse la última batalla, un valor y esfuerzo tan extraordinarios que llegó a rivalizar con los soldados más aguerridos de la vanguardia. Tan señalados servicios no podían quedar sin recompensa, y el general en jefe dispuso que fuera considerada
en clase de sargento primero de uno de los cuerpos del ejército, para que así pudiese gozar del corto sueldo de 12 pesos mensuales, que tienen designado para dicha clase, y con el cual podría atender a sus más precisas necesidades. Mas no pudiendo el gobierno prestar su aprobación a aquella medida en la parte que le señala sueldo, no obstante de considerarla equitativa, justa y que aún afecta al honor nacional por no estar en el círculo de sus atribuciones, se hace un deber de ocurrir, de acuerdo con el Consejo de Estado de las cámaras legislativas, en solicitud de la continuación de dicha gracia desde la fecha que le fue concedida por el general en jefe, decorándola al mismo tiempo con el grado de subteniente de ejército, o bien que se le dispense alguna otra recompensa que el Congreso tuviera bien a recordarle. Esto es escrito en Santiago el 24 de julio de 1840, Joaquín Pieto, Ramón Cabareda. Los tributos prosiguieron con los años. Por ejemplo, en 1849 se presentó en el Teatro de la República, en Santiago, la obra de teatro La acción de Yungay, del dramaturgo Manuel Salgado Concha, donde ella apareció como un personaje principal. Bueno, vamos a describir un poco a Candelaria. Fue de estatura regular, tez morena, facciones simpáticas y de porte gallardo, y en su conjunto muy bien parecida. Aunque desprovista de instrucción, era muy delicada en sus maneras, si bien en esta se manifestaba a veces la brusquedad del soldado. Su carácter era esencialmente noble, generoso y lleno de afabilidad, su espíritu franco y caballeresco, su conversación amena y enérgica como la de encanecidos veteranos, humilde y sumisa, condiciones adquiridas bajo la disciplina militar, como vigoroso y tenaz en sus resoluciones. Resaltaban entre sus dotes su ilimitada abnegación y su amor patrio incomparable. Se incorporó al ejército porque éste estaba formado por sus compatriotas mensajeros de Sucaro, Chile, a quienes podía auxiliar como inteligente guía en un país extraño para ellos, y porque deseaba contribuir con todos los alientos de su alma a la defensa de la causa nacional. Así lo comprueba toda su jornada bélica, y así lo evidencian los sacrificios que soportó en una lucha obstinada y cruenta, sin recibir galardón alguno adecuado a sus grandes y distinguidos merecimientos. Al haber sido estos tomados en cuenta, haberse pensado en premiarlos, dice con toda la ingenuidad su viejo y patriota confesor Benjamín Rencoret, Candelaria Pérez debió haber regresado a Chile con el grado de capitán. Mezquino fue que se reparase en su sexo para no recompensarla debidamente y hacerlo con demasiada parsimonia. El hecho de ser mujer debió influir para que sus más estimas merecieran sus proezas. Su personalidad acrecía en la imaginación del pueblo y era a la luz de la lumbre tema favorito a recordar con cariño y respeto sus hazañas. Después de los primeros homenajes que le tributaron, el pueblo de Chile casi olvidó completamente a su heroína, pero hubo un día en que fue objeto de una ovación estruendosa. Último testimonio de justicia y último consuelo para sus desgracias. El 25 de febrero de 1849 se representaba en el Teatro de la República, Santiago de Chile, un drama de espectáculo escrito por don Manuel Santiago Concha y titulado La acción de Yungay. Uno de los personajes de más importancia era la sargento Candelaria. La actriz que desempeñaba ese papel arrancaba frenéticos aplausos a la concurrencia. La propia sargento Candelaria había asistido esa noche al teatro y desde la testera de un palco presenciaba la representación del drama. Repentinamente alguien del auditorio alcanza a divisarla. Enseguida el público entero la reconoce y por fin todos la aclaman con delirio. Esta ovación fue la última recompensa moral que le discernieron sus conciudadanos. A pesar de los honores que en vida recibió, Candelaria Pérez se encontraba sola y abandonada económicamente. Percibió una pensión en razón de su contribución a la patria, pero era exigua y apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de una pieza. El convento de la Merced le proveía la comida. Su existencia fue amarga durante las décadas posteriores a la guerra, porque además de la pobreza sufría severos dolores y una parálisis. Ya en el ocaso de su vida, Benjamín Vicuña Maquena la visitó y conversaron largamente. A partir de esa entrevista, el historiador obtuvo sustancioso material para escribir sobre ella y su participación en la campaña. La vida privada de Candelaria en los últimos años de su existencia es fecunda en virtudes cristianas y enseñanzas morales de todo género.
Es concluyente prueba de ello el autorizado juicio de Fray Benjamín Rencoret, que fue director espiritual de Candelaria y a quien sobre aquella faz de su carácter cedemos la palabra. Se distinguió, dice, tan venerable sacerdote por su piedad y fervor en el servicio a Dios. Comulgaba todos los días con la edificación de los fieles y solo este pan de los fuertes pudo dar a la resignación que requería en medio de los innumerables trabajos y dolores que padeció. Valiente como un veterano se sobrepuso sin desmayar, nunca al dolor y a las fatigas. Siempre que pudo abandonar su lecho de enferma, jamás faltó a las distribuciones de la iglesia. Muchas veces la recogieron personas piadosas que la encontraron tendida y derramando sangre sobre las piedras de la calle. A causa de su parálisis se vio obligada a contratar muchachas para que la visitaran y apoyasen en su marcha al templo. Esas malvadas rapazuelas la hacían sufrir con frecuencia, prevalidas de su postración, y la abandonaban sin piedad. Eran tantos sus dolores y aflicciones que llegaba al extremo de perder a veces la razón, a pesar de la gran fuerza de voluntad de que estaba dotada. Solo el gran poder de la religión y la fortaleza que de ella brota pudieron dar consuelo y resignación a esta alma atribulada, pobre Candelaria. Fue una excelente amiga, leal, generosa y franca. He aquí un elocuente rasgo de tan hermosa y escasa dote del corazón humano. Los últimos 20 años de su vida fueron un viacrucis permanente de miserias y abandono. Vivía agregada a la familia de Eusebio Salinas, maestro peluquero, quien ocupaba la casa muy conocida de Astorga, al pie de Santa Lucía, en la calle de la Merced arriba. Su cuarto era oscuro, pobre y estrecho como una celda. Sobre los ladrillos desnudos, dice don Benjamín Vicuña Maquena, se arrimaba a la pared de dudoso blanqueo, una mesa de palo blanco con un santo y muchas botellas encima. Al lado de la mesa, un catre de tablas como los que antes vendían los sábados en las plazuelas, y junto a la puerta, un brasero de cobre con el rescoldo de la noche todavía agonizante. He aquí todo el menage de aquella habitación. Por escrúpulo de conciencia, agregaremos que las botellas a que hemos hecho referencia nos parecieron de medicinas o tal vez solo de médicas. Alcanzando apenas con su exigua pensión de 17 pesos mensuales para pagar el alquiler de su habitación y vestirse humildemente, el convento de la Merced le suministraba de limosna la comida. Tan asenderada y llena de contratiempos fue la vida de Candelaria, que cuando urgida por necesidades sin nombre solicitó del Congreso el aumento de pensión, tuvo que aguardar 4 años de tramitaciones para que los representantes de la nación, a quien tanto había amado y servido, le acordasen 5 pesos mensuales más. La dolencia que produjo en Candelaria una invalidez absoluta durante los 20 años ya recordados fue una terrible parálisis, resultado inmediato de las penurias y trabajos de la guerra, la cual le hizo perder el movimiento de todo el brazo derecho y la pierna del mismo costado, y le inutilizó casi completamente un ojo. La enfermedad que puso fin a su vida duró cerca de 2 meses, en lo que se redoblaron sus penas y desventuras, centuplicadas por su pobreza y aislamiento. Aquí es preciso recordar con cariño, respeto y rendir un voto de gracia al filántropo malogrado y nunca bien sentido protomédico, doctor don Joaquín Aguirre, que siempre miró a Candelaria con solícita caridad y le prestó gratuitamente sus servicios profesionales. En sus últimos días, Candelaria encargó que sus trastos e insignificantes enseres se diesen en pago de sus deudas al dueño del despacho vecino y a las personas que la asistieron. Candelaria falleció en la medianoche del 28 de marzo de 1870 sin reclamar auxilio de nadie, pues ni aún despertó una sirvienta que la amistad había colocado al lado de su lecho del dolor para que velara su sueño. El peluquero Eusebio Salinas fue quien dio la noticia del fallecimiento de Candelaria a la Comandancia General de Armas, la que dispuso que un piquete del batallón Wynn le hiciera los honores de ordenanza, al mismo tiempo que comisionó a uno de sus ayudantes para que se encargara del entierro de su cadáver. En cumplimiento de esto último, se pagaron 6 pesos, 3 por el carro de tercera clase y 3 por un año de sepultura. El día 30 de marzo, narra don Ventura Blanco Vidal, tuvieron lugar sus funerales. En el salón de depósito de los cadáveres, en la tercera mesa, se veía un cajón teñido de negro
y en el que saltaba a la vista la ligereza con que había sido construido por el carpintero, que no había tenido tiempo para tapar las rajaduras de las tablas, por las cuales se divisaba la mortaja que envolvía el cadáver. Concluida la misa de Requiem, se reunieron los dolientes. Eran solo 5. Un antiguo teniente de ejército, 3 honrados artesanos y un amigo más. Depositado el ataúd en la fosa, que tendría una vara de profundidad, los soldados hicieron una descarga, al mismo tiempo que los sepultureros lo cubrían con tierra. En su humilde y olvidada tumba, escribió un poeta la siguiente estrofa. Yace bajo esta cruz, llave del cielo, una mujer heroica, extraordinaria, honra de Chile en el peruano suelo, la harto infeliz Sargento Candelaria. Recordando a Yungay con santo celo, alza el pueblo por ella su plegaria y rinda al recordar su noble historia. Llanto a sus penas y a su nombre gloria. No quedó otra herencia de Candelaria que su uniforme militar, un morrión y una chaquetilla de seda roja, objetos que fueron entregados por Eusebio Salinas al Benjamín Rencoret, quien más tarde los regaló al Museo Nacional, con el especial encargo de que pusieran el morrión un pompón colorado, insignia del cuerpo a que pertenecía, y un galón en la manga del dormán, a fin de que constase su grado de subteniente. Don Ventura Blancoviel inició en la revista La Estrella de Chile una suscripción para reunir fondos y comprarle una sepultura perpetua, mas no pudo conseguir del pueblo, que le había clamado antes, siquiera un modesto óvulo para llevar a término tan caritativo fin. Sus restos fueron arrojados en una fosa común. La sargento Candelaria Pérez falleció el 28 de marzo de 1870 y solo 5 personas asistieron a su entierro. Gracias a la gestión de uno de los presentes, se presentó un grupo de soldados del batallón de Buin, quienes ejecutaron el rito de honor correspondiente a un excombatiente. Bueno, en estos 2 o 3 minutos que tenemos, insisto en decirles gracias a ustedes porque generalmente soy la que busco los nombres y ustedes, y un parte de la información con la que armamos este Zoom, y bueno, tan generosamente a veces Lili, a veces Sandra organizan el Word, y bueno, Lili nos hace el tema de pasar las imágenes como para hacerlo más vivo y conocer más, como más visual, a estos homenajes que, bueno, solamente nos sirven para conocer, como dije en el Zoom anterior, a estas mujeres que hicieron la diferencia, en este caso en Chile, pero en todos los países que vamos recorriendo con las ferias, hacemos hincapié nosotras, no por feminista ni nada, sino porque todas las historias de todos los países tienen estas mujeres desconocidas que vale la pena sacar a la luz. Muchísimas gracias Lili, muchísimas gracias Sandra, dejo con sus palabras finales. Sandra. Bueno, yo agradecerte también, Marcela, porque la verdad que a través de esta oportunidad que nos da la feria, uno va conociendo a mujeres y a personalidades que por ahí en otro ámbito no tendríamos oportunidad de conocer. La verdad que me impactó bastante la historia de Candelaria, así que agradecerte a vos también por la convocatoria, a Lili por acompañarnos siempre, y bueno, nada, eso, muchas gracias. Bueno, gracias. Le doy yo también a Marcela y a Sandra por este lindo grupo que hacemos y que mostramos estas valientes mujeres, a veces desconocidas por la historia. Y si bien es cierto que casi todos los héroes de guerra terminan mal, porque sus gobiernos no los reconocen, en este caso puntualmente se trataba de una mujer muy particular y de un arrojo excepcional, dicho por quienes lo conocieron. Muchísimas gracias Marcela, muchísimas gracias Sandra, y aquí estamos volviendo a hacer visuales a estas mujeres que quedaron ocultas en la historia. Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio y bueno, gracias a la Feria Virtual del Libro de Chile y a sus organizadores. Bueno, yo tengo que continuar con la feria, después nos vemos otra vez, chicas.
Hoy hacemos un continuado. Bueno,